Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy con una destacada exponente del clavado en nuestro país. Ya comenzamos. La bienvenida en Glorias Deportivas para Lourdes Milagros González Molina. Si digo así, no, a lo mejor alguien se me queda afuera, pero si digo Milagros González, digamos que es su nombre artístico para el deporte, O Milagrito. o Milagrito, es mucho más conocida. De la provincia de Holguín, ¿cómo descubres el deporte, en especial el clavado? Gracias, Luján, por estar aquí en este espacio que me invitas. Comienzo el descubrimiento de este deporte, bueno, por una convocatoria que hacen en mi provincia para la práctica de la natación, del clavado, es decir, de los deportes acuáticos. Y mi mamá me lleva acompañándola a ella, porque en realidad el que iban a llevar era mi hermano. Y nada, cuando estuve allí, que vi la piscina, pues enseguida me le zafé de las manos a mi mamá, cerraron la portería y comenzaron las pruebas de clavado, ¿no? Y muchísimos muchachos se presentaron y nada, mi mamá vio que a mí me separaban, es decir, en la fila donde ponían a los que cumplían y a los que no cumplían, y bueno, ya la eliminaron. Y resultó ser que yo fui la seleccionada para la práctica del deporte por las características que tenía en aquel entonces. ¿Qué edad tenías? 6 años. 6 años, entonces estamos hablando del año 1968. 68. 68. Pero no sabías nada de clavado, ¿no? Nada. Eso era natural, lo que pasó allí fue natural, ¿no? Fue una cosa natural. Lo que pasa es que yo desde pequeña, mi mamá y mi papá siempre íbamos de vacaciones a la playa y yo era demasiado atrevida en el mar, siempre me gustaba mucho el mar, es decir, que aprendí a nadar bien pequeña, inclusive antes de estar en los clavados. Ya te digo, fue aquello, ver la piscina y nada, me sorprendió. No sabía ni qué es lo que era clavado. A partir de ahí empecé a las prácticas del clavado, de la parte física de tierra, de la flexibilidad. Y bueno, ya poco a poco entonces me fui inmiscuyendo ya en las tareas específicas del clavado. Y tienes que esperar hasta los 9 años para llegar a La Habana, porque no te dejaban venir. ¿Y por qué tenías que venir a La Habana tan joven? ¿Qué pasó ahí en ese trayecto de 6 a 9 años en Holguín? Bueno, ahí comencé a practicar en la antigua EIDE de Holguín, Fernando de Dios. Ahí no era un tanque de clavado específicamente, era una piscina de natación con un trampolín que estaba implementado allí para practicar. De ahí, acuérdate que en aquella época era la antigua, la provincia Oriente, íbamos a Santiago de Cuba a prepararnos para los Juegos Escolares y entonces, nada, comencé ahí la práctica de clavado, participé en mis primeros Juegos Escolares, que fueron en los 9º Juegos Escolares, en el 1971, donde obtuve el 5º lugar. Eso aquí en La Habana. Aquí en La Habana. Aquí en La Habana. Y ya en el año 1971, la selección del equipo nacional, conjuntamente con el técnico ruso que se encontraba en estos momentos, y hacían recorrido por todo el país, seleccionando los talentos del deporte. Y fui seleccionada ahí en aquel momento para venir para la Escuela Nacional, para la Marcelo Salado, que era aquí donde radicaban todos los atletas de los deportes acuáticos. Entonces, nada, cuando fueron a hablar con mis padres, pues yo estaba bastante pequeña todavía, y mi mamá dijo que no, que era muy pequeña. En aquel momento, pues era bien payasita para comer, tenía muy poca hemoglobina, y entonces mi mamá no me dejaron. Resultó ser que ya al año siguiente volví a participar en los 10º Juegos Escolares y ahí gano mis 2 medallas de oro, donde salí las más destacadas de los Juegos Escolares en aquel momento, y vuelven a visitar a la provincia el entrenador principal en aquel momento, Francisco Ferrer, quien era jefe de entrenadores, y el entrenador ruso, Buros, que después que terminó su tiempo de estancia aquí en Cuba, bueno, fue el presidente de la Federación de los Clavados en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética. Y vuelven a hablar con mi mamá, a decirle que bueno, que yo tenía posibilidades, que era un talento en el deporte. Y ya mi mamá entonces accedió, a mi mamá y mi papá, ¿no? Accedieron entonces a venir para La Habana.
Entonces, con 9 años vine para la escuela Marcelo Salado en el año 72. Y también hay competencias internacionales, los conocidos CCCAN, Los conocidos. que tengo entendido que usted ganó todas las categorías del CCCAN, la única que lo ha hecho en Cuba, en la historia del clavado. Bueno, realmente la historia de mi desarrollo deportivo en esa etapa, desde el 72 hasta el 77, fue todo el tiempo en ascenso. Tuve la oportunidad de entrenar con Juan Quiñones, un magnífico entrenador que fue mi entrenador en toda esa parte de infantil y juvenil. Y participé en los Juegos Centroamericanos del 73 en Ibagué. Y ahí estuve participando en todas las categorías desde los 9 años hasta la categoría 17-18, donde gané todos mis centroamericanos. Es decir, que yo soy campeona centroamericana por 5 años consecutivos en las categorías infantiles y juveniles, que ese título, por cosas del destino, claro, soy la única que lo ostenta, porque bueno, ya en esta época pues no ha sido consistente la participación en los CCCAN, en los deportes acuáticos en sentido general. Ok. Bueno, momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestra invitada. Seguimos en Glorias Deportivas, hablando con Milagros González, Milagrito, del mundo del clavado cubano. Gracias por estar en nuestro espacio. Continuamos con su carrera deportiva y, bueno, ya hablábamos de resultados destacados en los años 70. Esto permite la llegada en 1975, todavía siendo juvenil, al equipo nacional y también en competencias internacionales, a pesar de esta historia que nos ha contado durante todos estos años, que es campeona de los CCCAN. Bueno, se unen buenos resultados en los Juegos Juveniles de la Amistad. ¿Qué pasaba en esos torneos que fueron básicamente 76, 77? Bueno, esto eran unos juegos donde participaba el campo socialista, el antiguo campo socialista, y eran todos los años. Yo participé en el año 76, quedando en 4º lugar, y en el año 77, que se celebraron aquí en Cuba. Cuba fue la sede de los deportes acuáticos, de este Juegos de la Amistad, y ahí gané la medalla de oro en trampolín de 1 metro y trampolín de 3 metros, siendo seleccionada la atleta más destacada, juntamente con otro atleta de clavado, Fernando Rivero, la atleta más destacada de estos Juegos Juveniles de la Amistad. Bueno, nos vamos al año 1978, Juegos Centroamericanos y del Caribe en Medellín, Colombia. Medalla de oro. Aquí subió la parada. Sí, cómo no. La verdad, fueron años, sabes que la primera medalla de oro centroamericana se obtiene en el 1974 con la atleta Clara Elena Bello, y ella era integrante del equipo nacional. Yo muy joven todavía, pero hacíamos competencias, los controles que hacían en el equipo. Y yo le decía a mi entrenador que tenía mucho temor competir, porque ya era competir en mayores, y él me decía, no, para nada, tú estás preparada. Y entonces ahí fui compitiendo y fui alcanzando los resultados, es decir, las puntuaciones logradas, el mejor resultado en esas competencias, y entonces ya fui seleccionada para ir a los Juegos de Medellín. Era mi primera competencia de envergadura, así como fundamental, claro, lo que significaban los Juegos Centroamericanos, efectivamente los Juegos Centroamericanos de mayores. Bueno, ahí alcancé la medalla de oro en el trampolín de 3 metros. Bueno, 79, Panamericanos de San Juan, Puerto Rico. Aquí todavía es mayor el nivel, ¿no? Está Canadá, está Estados Unidos, se suma a México, etcétera. 4º lugar. En este aspecto de los Juegos Panamericanos, en aquel entonces, pues los americanos y las canadienses eran los fuertes en el clavado a nivel mundial. Es decir, que yo estaba compitiendo con atletas medallistas olímpicos y medallistas mundiales,
Y entonces verme ahí, pues, no sé, fue una gran experiencia. Ahora, decirte que lo más doloroso, es decir, en un cuarto lugar fue un buen resultado, pero lo más doloroso era que yo perdí mi medalla de bronce por un punto, por menos de un punto, por centésima, y un punto y pico perdí la medalla de plata, por un error que cometí en un salto, y eso me fue bien penalizado en la competencia. Y verme ahí, que el cuarto lugar me felicitaban y todo, pero bueno, al ver la diferencia, que Claro. era mínima, eso duele más. Tenía para estar en el podio. Tenía para estar en el podio. Moscú 80, Juegos Olímpicos. En Moscú 80 fue una experiencia histórica. La primera cubana. Histórica. Era la primera vez que se participaba con equipo femenino a unos Juegos Olímpicos. Verme en aquella monstruosidad de instalación, que para mí es referente aún al pasar de los años y conociendo instalaciones bellísimas, para mí Moscú 80 siempre ha sido muy gratificante. A mí me había sucedido un hecho bastante fuerte 21 días antes de ir a los Juegos Olímpicos, donde estando en una competencia en Checoslovaquia, cometo un error y me doy con el trampolín y se me hace una herida en la frente de 11 puntos me dieron. Y esto fue 21 días antes de los Juegos Olímpicos, en un clavado que era uno de los clavados más difíciles míos de la competencia. Y entonces tuve que hacer una recuperación bastante corta y bien rápida, tanto psicológica como técnicamente, ¿no? Entonces, nada, estando en los Juegos Olímpicos, ese clavado, que era uno de los mejores saltos que yo tenía en mi programa de competencia, lo hago muy, muy bien en las semifinales, inclusive me dan 8,5 y 9 en aquella época. Era bastante bueno. Una buena nota. Una buena nota, efectivamente. Bueno, nada, paso a la final, le gano por 2 puntos a la mexicana. Es decir, que en aquel momento de los Juegos Olímpicos de Moscú 80, no era como ahora, que clasificaban 18 primero y después 12 a la final. Era de esos, todos los que participaban, que éramos aproximadamente entre 35 y 40 competidores, eran 8 solamente que clasificaban a la final, directo a la final. Es decir, eran 2 competencias, la preliminar y la final. Entonces yo clasifiqué en el 8º lugar en la final. Ahí dentro de estos 8 finalistas, pues bueno, tenía una gran rival que era siempre en competencias internacionales, Grand Prix, competencias que participábamos, que era la australiana, Marfan Line, como siempre le decíamos. Éramos rivales, en una quedaba yo antes que ella y así. Pero bueno, nada, en la final resultó ser que ese clavado que me dio el pase a la final fue el clavado que volví otra vez a fallar un poco, es decir, que no lo hice con la calidad que llevaba, y yo iba ya en 5º lugar en la final. Al fallar ese clavado, pues bueno, volví otra vez al 8º lugar, pero indudablemente es un buen resultado, es el mejor resultado histórico que se ha tenido, que tuvo el clavado en toda esa época, y el único que ha tenido en el sexo femenino. Es decir, que hasta ahora ese resultado no ha sido superado, aunque mis deseos realmente es que ya superen ese resultado, ¿no? Siento curiosidad por el día del accidente. Debe ser realmente tenebroso, ¿eh? Sí. Estar en un clavado y golpearse la frente, la herida, la sangre, caer al agua, media mareada, ahogarte, no sé cuántas cosas pueden suceder ahí en segundos. Realmente ese día yo creo que, fíjate que lo menciono, pero trato siempre de no recordarlo, porque para mí fue bien difícil. Primero por el momento en que se encontraba, y por lo otro por el clavado, porque era un clavado que realmente yo siempre le tenía temor. Entonces verme en aquella competencia, un clavado anterior, un clavado inverso, 2 vueltas y media inversas, pues también cometí un error y salí cerca, y por poco me doy con el trampolín. Nada, que para mí estaba destinado ese día golpearme con la tabla. Un error técnico cometí, era un clavado adentro, es decir, un clavado donde tú te paras de espalda al agua y sales dando vueltas en dirección al trampolín. Cometí un error de los hombros en salida, y eso pues
te hace pegarte mucho a la tabla y nada, me golpeé. Enseguida, lo que sientes, no sientes el golpe, lo que sientes es un estruendo, algo raro en ti, pero nada, caí al agua y salí. Cuando yo salí, yo veo a la gente corriendo arriba de mí, yo no, es decir, no interiorizaba realmente que me había golpeado. Pero cuando hago así, veo a la gente que saco la lengua y pruebo, veo sangre. Y ahí sí ya me puse muy nerviosa porque yo, la verdad, que cuestión de sangre, herida y todo, sí me pongo muy, muy nerviosa. Creo que ahí fue un momento difícil para el entrenador, que tuvo que levantarme mucho el ánimo. Ya te digo, en una semana Me imagino. pasábamos a Alemania a una base de entrenamiento y ahí me echaban un spray en la frente y yo podía entrenar, pero con caídas de pie. Y bueno, me ayudó muchísimo las instalaciones que habían allí, que tenían la piscina de esponja, y todo el entrenamiento lo hice en una piscina de esponja. No, y mentalmente, ¿no? Qué susto, qué mentalmente, huella claro. queda en tan poco tiempo. El mismo clavado en unos Juegos Olímpicos. Es fuerte la recuperación psicológica, más que la física. Fuerte. Fíjate si esa huella te deja marcada, que yo ese clavado solamente lo hacía después en competencias fundamentales, es decir, en campeonatos mundiales, campeonatos centroamericanos, sí, solamente. Después me mantenía haciendo otro clavado y ese no lo hacía porque me daba mucho temor. Y inclusive, cuando empecé de entrenadora, esa enseñanza de ese clavado, ver esos clavados, me costó trabajo recuperarlo. 1982, Juegos Centroamericanos del Caribe en La Habana, ante su público y medalla de oro. ¿Hizo aquí el clavado tenebroso? No. ¿Lo hizo? Sí, ¿Lo hizo aquí? sí, cómo no. Sí, ahí La Habana era una cosa pues fundamental para mí. Primero, porque era la primera vez que mis padres iban a participar en una competencia, porque todo el tiempo estaba prohibido que ellos estuvieran en las gradas viéndome. Yo me ponía más nerviosa si yo tenía la presencia. ¿Prohibido por quién? ¿Prohibido por quién? Por mí. Ajá. Prohibido por mí de estar en la instalación. No tener esa presión. Sí, esa extra. presión de ellos. Inclusive, yo sabía que ellos podían ir a la competencia, pero le dije, en ningún momento me lo hagan saber, no me hagan partícipe de esa... Que no los vea. Que yo no los pudiera ver, ¿no? Y entonces lo otro era que mi competencia en los Juegos Centroamericanos de La Habana, primero ver aquellas gradas llenas de público, era un día del cumpleaños del comandante. Y la verdad que dije, me concentré tanto en la competencia que para mí yo estaba solo en la piscina. Yo no veía público, yo no sentía bulla, nada. Fue una concentración muy buena que hice. Y lo otro, en competencias anteriores tuvimos una Copa Cuba de clavado que se hizo por primera vez en Holguín, en la instalación del Fajardo en Holguín, donde participaron por primera vez los chinos. Cuando los chinos salen a la palestra, una de las primeras competencias que participan internacionalmente es esta de Holguín. También el equipo ruso, el equipo soviético, los mejores atletas soviéticos. Se hizo un mundialito, Con Cuba. Bueno, pues te digo que esa fue una de las peores competencias que yo he tirado en mi vida, uno de los grandes dolores que tengo, porque en Holguín, no es que falsa modestia, pero era un ídolo en Holguín, claro. Todo el mundo me conocía, todo el mundo me seguía, y la verdad que aquellas gradas se llenaron, y óyeme, y fue la peor competencia, y era antes de los centroamericanos, así que te puedes imaginar la presión que yo tenía entonces en esos Juegos Centroamericanos. 83 Panamericanos de Caracas, cuarto lugar. Cuarto lugar, para mí me siguió persiguiendo el cuarto lugar en los Juegos Panamericanos. Y pasó lo mismo que en el 79. En aquel momento tenía 17 años, pero ya aquí un poquito mayor, con más experiencia competitiva y todo, pero era lo mismo. Estados Unidos y Canadá eran las principales potencias de nosotros. Claro. Medallistas olímpicas y medallistas mundiales. Inclusive la que gana ahí era la campeona olímpica. Entonces, también perdí, igual, por un punto perdí la medalla de bronce. Más el clavado tenebroso. Más el clavado tenebroso, pero en aquel momento ya sí lo hice bien. Bueno, 86, terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, medalla de oro.
medalla de bronce. Ya aquí ya... De oro, de oro. De oro. Ya aquí, pues bueno, eran mis terceros Juegos Centroamericanos, una presión grandísima, pero yo también quería coger mi tercera medalla centroamericana porque no la tenía nadie en mi deporte, esa tercera medalla consecutiva en Juegos Centroamericanos. Bueno, ahí la alcancé junto con Regina Lowry, que es la otra clavadista, que también es medalla de oro por 3 años consecutivos en Juegos Centroamericanos, y bien gratificante, ¿no? Claro. Este no fue año de mundial también, 86. Fue el año del mundial. Su segundo mundial. Mi segundo mundial. Mi primer mundial fue en el año 1978, terminado el Centroamericano de La Habana, de Medellín, y ahí quedé en el 18 lugar. Igual, te digo, eran en las antiguas competencias, entraban 8 a la final y competían todos, es decir, solamente 8. No como ahora que entran 18, después 12 a la final. Y entonces en el Campeonato Mundial de España, que es en el 86, ahí vuelvo a alcanzar el 18 lugar. No tiré una buena competencia y ya el interés ya iba mermando en mí en las competencias. ¿Y te retiras? Sí, ya. ¿Es el año de retiro? Es el año de retiro. Ya esa es mi última competencia. El Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo. Entonces, básicamente, ¿te retiras porque pierdes un tanto la motivación dentro del deporte? Pierdo la motivación, ya no era como decía yo, ¿no? Ya no era la Milagrito, siempre fui muy competitiva, no asimilaba perder en las competencias, es decir, me fui siempre ganadora de campeonatos nacionales de por años, siempre ganando, Juegos Centroamericanos y así otras competencias importantes, Grand Prix, donde participé en Canadá, en Alemania, en la Unión Soviética, en México, y donde fui medallista también de oro, de plata y de bronce en diferentes años, desde el año 81 hasta el año 84, por ahí, 85. Pero ya ese año ya yo iba a las competencias y decía, ¿qué va? Ya no tengo deseos de pasar a la final. Y no quiere decir eso de que no tenía deseos de ganar, ¿no? Pero sin embargo ya no era la misma motivación. Claro. Y esto fue lo que me llevó prácticamente al retiro, porque dije, es preferible retirarse en la gloria y no que te recuerden con desgracias, ¿no? Claro. ¿Y pasaste a ser entrenador entonces, inmediatamente? Inmediatamente ya yo me retiré en julio o agosto del 86 y me fui para Holguín, para mi tierra, para donde tenía mi casa, mi familia. Y ahí en septiembre del 87 ya yo había estudiado licenciatura en Cultura Física, yo me había graduado en el año 85 y entonces fui a trabajar en la EI de Pedro Díaz Cuellos de Holguín, de entrenadora, es decir, a iniciar como entrenadora allí a contribuir al desarrollo del clavado en la provincia. ¿Hasta qué año estuviste allá como entrenadora? Estuve hasta el año 95 de entrenadora allí en la EI de Holguín. ¿Después? Y después del 95 al 99 estuve de comisionada provincial en Holguín. Y ya hasta que en el 99 vine para La Habana como entrenadora del equipo juvenil nacional. ¿Algún atleta en particular que haya tenido resultados destacados que fuiste su entrenadora? Bueno, tuve buenos resultados, afortunadamente tuve buenos resultados en la provincia siendo entrenadora de Holguín. Llevamos conjuntamente con el resto de los entrenadores, llevamos a la provincia a ocupar el segundo lugar pioneril y el tercero en Juegos Escolares, una provincia que no aparecía entre los 3 primeros lugares. Y para mí todos los atletas, desde el primero que tuve la oportunidad de trabajar, todos fueron para mí una enseñanza y una motivación bien grande. Ya después aquí en el equipo juvenil nacional, bueno, pasaron varios atletas, femeninos y masculinos. Bueno, habla un poquito de la familia. Bueno, cuento con una familia estupenda, digo yo. Tengo una hija de 31 años que en estos momentos se encuentra trabajando en el Centro de Investigación del Deporte Cubano, en la parte de especialidad de psicología y neurociencia.
mis padres, mi madre, que vive, mi papá en el cielo, que siempre está ahí presente, y sé que de alguna manera me guía y nos protege, ¿no? Mis hermanas, mis hermanos, primos, somos una familia bastante unida, y creo que sin el apoyo de ellos y la ayuda de ellos no podría haber alcanzado todos estos logros, no solo como atleta, sino también como entrenadora. Bueno, muchísimas gracias por esta participación acá en Glorias Deportivas, la felicitación. Primero por una brillante carrera deportiva que marcó pauta dentro del sector femenino y este deporte en Cuba con hechos históricos y que se mantienen. Y en segundo lugar, como entrenadora y ahora como comisionada, que también van llegando los éxitos y esperamos que, por supuesto, se recupere la élite internacional del clavado cubano en sentido general. Nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Luján, por permitirme estar aquí, y sí quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a toda la familia del clavado a nivel nacional, toda esa familia que se dedica pues a la enseñanza y al descubrimiento de los talentos deportivos de nuestro deporte, y también felicitar por este momento a mi mamá, que ayer cumplió sus 90 años. Gracias a ti, programa merecido. Punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.